Hola, muy buenos días. Ajo. Nosotros somos Armenta Ceremonial. Bienvenidos una vez más a su episodio de Plantas Ancestrales. Nosotros nos dedicamos a la transición de abrir la conciencia a través del uso de plantas medicinales, de la meditación y de la música. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Iván Medina. Hola, buenos días. Y yo soy Lauren Macías. El día de hoy vamos a hablar de una plantita muy utilizada aquí en México, con muchísimos usos terapéuticos y de diversas enfermedades, y vamos a conocer un poquito más el lado a lo mejor no tan conocido y más ceremonial de esta planta. Estoy hablando del tepezcohuite, que aquí en México lo ocupamos para muchísimas cosas, pero principalmente para afecciones de la piel. Venga. Bueno, el tepezcohuite es una palabra náhuatl que quiere decir árbol del cerro que sangra. Es una palabra ya muy antigua. En los mayas lo conocían ellos como el árbol de la vida, el tepezcohuite. El tepezcohuite lo conocemos mucho porque hemos usado el tepezcohuite para curaciones de la piel, gracias a sus vitaminas que tiene el tepezcohuite. Lo usan para las heridas, para las quemaduras de sol, para la resequedad, para el acné, incluso lo han usado para las úlceras estomacales y hasta lo han usado para los cosméticos, para embellecerse, Ponerse más guapo. para ponerse más guapos y guapas, ¿no? Ya que trae rejuvenece la piel hasta un 30 y hasta el 40% de la piel. La rejuvenece y la regenera. Y la regenera, tiene un regenerador celular el tepezcohuite. Es muy bueno gran tepezcohuite, pero tomemos en cuenta que esto ya lo usaban los mayas desde hace mucho tiempo, porque ellos usaban la corteza de tepezcohuite en polvo y la untaban en las heridas de los guerreros, que eran los que llegaban heridos, o los cazadores que llegaban heridos, y en raspones lo usaban para eso, para bajar la inflamación. Incluso ellos lo llegaron a usar para pomada, porque como allá no había fábricas como lo que hay ahorita que usamos, que ya venden en el metro, ¿no? La pomada del tepezcohuite, ¿no? Allá el maya no iba al metro y compro mi tarrito. Ellos agarraban la hoja del tepezcohuite o la corteza del tepezcohuite y la masticaban y hacían una pasta y te la untaban directo. Como el remedio casero de la mamá de con el la azúcar. Del azúcar, Sí, de la miel, o del tabaco. ¿Cómo es el azúcar con la saliva, no? Que se la meten y chin en el Para el chipote, ¿no? Donde chipote. caiga, y Fíjate, tú veías acá tu plasta con baba, ¿no? Ah, Casi, sí. fíjate que bien que comentas que es el árbol del cerro que sangra. Es un arbolito que lo que se ocupa normalmente es la corteza, que es la parte maderosa de este árbol, pero la resina que este mismo produce es de color rojiza. Sí, Por eso es que se llama o se conoce que sangra, que pero en sangra. realidad es la resina que es muy particular de ese colorcito. Árbol Sí, sangrante, ¿no? Se le no es dice. algo místico de que hay árbol que sangra, ¿no? Porque cuando oye dice árbol que sangra, pues algo diabólico, algo místico, algo, pero realmente no, es el árbol, como tú acabas de decir, Que la resina, su resina es roja. Es roja. Este árbol pertenece a la familia Fabaceas. Entonces lo encontramos en muchas partes de México, incluso fuera de la Ciudad de México, pero abunda más en la parte de Oaxaca, Sur. en la parte del sur de Chiapas y en el Istmo. En el istmo. Allí encontramos todo esto que es del tepezcohuite. Y más o menos de cuándo se está hablando de sus orígenes del tepezcohuite. Estamos hablando que cuando entraron los mayas, cuando lo usaban, estamos hablando de 10 siglos antes. Siempre se remonta en el cuarto Pachoquiti, de La la profecía. profecía del cóndor y del águila. Cuando llegaron los colonizadores, pues ya ves que ellos, lo hemos comentado en varios programas y ocasiones, de que ellos vinieron a destruir y a quitarnos esa cultura de nosotros que teníamos. Fíjate que yo tengo también otra referencia en cuanto a este arbolito, de que en la época de Herodes
Haz de cuenta que iba la Virgen María con José y Jesús y iban pues caminando, tratando de escapar y se encontraron de frente a unos soldados y ellos escondieron Al bebé. al bebé en el árbol y de ahí, y bueno, lo hacen sagrado, ¿no? Pero si nos remontamos a esa época, entonces es exactamente antes de nacer, bueno, cuando nació Cristo, casi, casi, ¿no? O sea, Sí, sí. imagínate de qué época nos estamos remontando. No, sí, de hecho las plantitas sabemos que estuvieron muchísimo antes de que nosotros apareciéramos, pero este arbolito en particular es hermanito de las acáceas y ya De habíamos todo. hablado un poquito acerca de las acáceas, que era una planta muy simbólica y significativa para los egipcios. Sí, Entonces, imagínate desde cuándo viene esta plantita y sus usos de diferentes ámbitos, ¿no? Más que nada el que es para la piel, porque digamos que químicamente para todos estos síntomas de la piel, el tepescohuite tiene azúcares, tiene lípidos, que va a permitir que, pues, la regeneración cutánea, también tiene, vitaminas, eh, ay, ¿cómo se llaman estas? Bueno, gilosinas y varias, que nos va a ayudar a esa regeneración cutánea, a desinflamar, entre otros, digamos, síntomas que puede ayudar. También está la tos, la bronquitis, también se ocupa como un antiinflamatorio, como varias cosas. Entonces, desde esa época antigua, ellos ya conocían los beneficios de esta plantita. Yo, desde las acacias, que son los egipcios, y ya remontándonos un poquito más para este continente americano, pues aquí en México se ocupaba así para los mayas, y para Sudamérica pues está en toda esta zona boscosa de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil. Brasil, Toda la zona amazónica, ¿no? que toda esta parte ya son las mimosas, ¿no? Son las acacias, las mimosas, todas esas son primas hermanas, entonces comparten mucho de los beneficios para los síntomas y pues sus propiedades, digamos, químicas. Pues sí, mira, yo había visto, yo trabajé, bueno, hace mucho tiempo, casi 2 años en una farmacia naturista. Yo encontré el tepescohuite en bálsamos, en cápsulas, en pomadas, en ungüentos. Todo eso se usaba al lado había una universidad de unos chicos y siempre venían para el acné, Ajá. siempre para el acné. Y las chicas lo usaban como protectores solares y también los cosméticos, el polvo que se untaban, se espolvoreaban en la cara como si fueran donitas. Se lo espolvoreaban. Incluso yo puedo decir que había también un talco para los pies. También el tepescohuite lo Es que usaban para también el es talco para los pies. antifungicida y antibacteriano. Exacto. Y había champú del Para tepescohuite estimular el crecimiento para del cabello. o para evitar la caída del cabello. Y entre todas esas cosas también existía el gotero para los ojos que se les resecaba mucho, los ojos llorosos. Se vendían las gotas de tepes, las famosas gotas de tepescohuite, y lo encontrábamos también para barniz, para quitar los hongos de las uñas, ya sea los pies o de las manos, y goteros para el oído, también del mismo tepescohuite. O sea, el tepescohuite Para todo. Para es, todo, hasta en la sopa. es milagroso, esa Hasta en la tepescohuite. sopa. Hasta para el mal de amores. Ah, no más faltaba, ¿eh? No más faltaba, no más Mejor que el faltaba. toloache. Yo creo. Sí, fíjate que lo que se ocupa normalmente sí es la corteza, pero también puedes ocupar la raíz o puedes ocupar la hoja. Y sí bien puedes hacer tu ungüento, tu ¿Un ungüento pomadita. masticado? Pues si quieres, No, sí, así como Como dices los que mayas. como los Ajá. mayas y se lo pegaban. que te hacías tus ungüentitos 100% artesanales y todo. Sí. Entonces sí está muy padre toda esta onda de cómo las plantas nos dan todos estos beneficios, ¿no?
cosas que realmente nosotros no conocemos y que de generación en generación se van transmitiendo todos esos conocimientos, pues que nos llevan al uso de las plantitas y dejar de lado un poquito de esta medicina alópata, ¿no? Entrando un poquito más en tema de por qué nosotros estamos hablando de esta plantita ancestral, sí, muy claro, ya dejamos que tiene sus beneficios en cuanto a sintomatología y problemas de la piel, pero nosotros hablaremos más remontándonos al uso ceremonial, porque es una planta sagrada que desde los mayas y los aztecas se utilizaba comúnmente como igual a esta conexión con el espíritu, ¿no? Con la divinidad, con la conexión cósmica. Entonces, en esta plantita vamos a encontrar uno de los compuestos ya muy conocidos por nosotros porque hemos hablado varias veces de este compuesto, que es el DMT. Esta plantita, igualmente que lo que es la ayahuasca, el bufo, justamente, va a tener la dimetiltriptamina que nos va a ayudar a estimular nuestro cerebro, como bien ya les había comentado en una vez anterior, que lo que hace es prender y apagar los interruptores que normalmente entre ellos o al mismo tiempo no están encendidos. Entonces sí crea como un estado de confusión y éxtasis en nuestro cerebro porque está trabajando de maneras que normalmente no lo hace. No es peligroso ni nada por el estilo, habíamos hablado ya de que esta sustancia se cree que nosotros la segregamos de manera natural y entonces tenemos la capacidad nosotros de absorberla de manera fácil, ¿no? Lo único que hacemos con estas plantitas es ayudar a sobreestimular para poder apagar y prender todos estos interruptores. Así es. Pues así como lo hablas tú del tepescohuite que contiene el DMT, hemos hablado de la sábila que muchos también lo usaban para otras cosas y no sabían que también era uso ceremonial. En el caso del tepescohuite, hubo una investigación apenas en el 82 donde agarraron la corteza del tepescohuite y descubrieron que contiene esa sustancia DMT, que es el más poderoso que hay, que conoce el hombre. Pero si nos remontamos, si hay una cultura realmente que usó el tepescohuite, si nos remontamos con los mayas, efectivamente los mayas hace 10 siglos, ellos ya conocían el tepescohuite. Hubo una investigación arqueológica y ya hay documentación, no existe la documentación de que ellos hayan usado el tepescohuite en ceremonia, pero sí existe la documentación de lo que se encontró. Se encontró unas vasijas y unas formas de ollas como si fueran los wok, latón o metal, donde cocinaban ellos y encontraron fragmentos ya procesados del tepescohuite junto con otra que se llama la ruda siria. Esa ruda siria y el compuesto del tepescohuite hacen un analógico de la ayahuasca. Estamos viendo que ellos documentan lo que encontraron, no documenta que lo hicieron en ceremonia, pero aquí entre nosotros sabemos que esa combinación de tepescohuite con la ruda da por hecho el anahuasca, que es un análogo de la ayahuasca y nos permite viajar. Yo me atrevo a decir que los mayas sí usaban el anahuasca. No sabemos todavía el nombre que ellos le daban a este elipsis, pero lo usaban muy bien para sus viajes, para sus ceremonias. En ocasiones anteriores comentamos que los mayas allá en Yucatán se encontraron también restos del bufo. Ellos ya conocían el DMT. Claro. Entonces estamos hablando que sí, para mí sí es obvio que usaban la anahuasca ellos para Sí, sus podríamos viajes. suponer que esa mezcla o ese brebaje no tendría otro fin más que un viaje con lo espiritual, ¿no? Y sí, en el ámbito ceremonial y demás, se conoce como la anahuasca, que efectivamente es un análogo de la ayahuasca, que digamos es otra manera de encontrar este DMT con esta combinación de sustancias, que sería el tepescohuite con la ruda ruda siria. siberiana. El tepescohuite se tiene un tipo de preparación diferente a la ayahuasca.
Este tiene que hacerse varias hervidas y varias filtradas con este polvito. Lo que se hace polvo es la La corteza, que es corteza. la más dura, y parte de la raíz, que es donde más podemos encontrar este compuesto. Lo que vamos a hacer es pulverizarlo, lo vamos a filtrar y lo vamos a revolver con otras sustancias, ¿no? Con el brebaje. Y lo que se pretende después de 3 filtradas es que quede poquita sustancia, pero muy concentrada para que de un solo trago te lo puedas beber, porque desafortunadamente el sabor del tepescohuite es Es más. muy amargo. Entonces, que te lo puedas echar de un shot, ahora sí, literalmente. Existe un libro muy famoso que se llama Anahuasca, la ayahuasca hecha en casa. Y ahí te dice exactamente Paso todo, por todo. paso. O sea, yo puedo llegar al mercado y compro la ruda y el ayahuasca y me preparo Ándale, y ándale. me doy mis viajes acá en mi casa, ¿no? Con mi música medicina, y ahí ando viajando. Pero en ese libro encontramos paso a paso los gramajes, cómo debes de usarlo, y incluso hay testimonios en el libro de cómo es el viaje. Sí, es cierto, dicen que es más amarga El brebaje, ¿no? El el sabor. sabor. El de la ayahuasca es menos, pero después de la segunda toma, pues a mí me supo a rompope. Ay, me sabe a rompope todo. Sí. Pues fíjate que es muy interesante ahorita que los estoy escuchando. De tu parte rescato el hecho de que encuentran en esas vasijas la mezcla, o sea, encuentran residuos de tanto de tepescohuite como de la ruda siberiana. Esa mezcla en realidad sí es la base de la anahuasca. Lo que no está documentado es para qué la ¿Para qué lo utilizaban, que usaban es ellos? distinto, pero de que se remonta, digamos, aquí en México, ese uso se usaba, porque ya se está encontrando en la cuestión de los mayas. En la cuestión en Brasil, de hecho, hay bueno, la religión ahí dominante se llama Ubanda. Hay una religión que, bueno, pues es muy Uy. dominante, sí, pero de ahí se desprende una religión exactamente a la Jurema, que es esta combinación que me estás tú diciendo, del tepescohuite con la ruda siberiana, que se le llama anahuasca, que es un análogo exactamente de la ayahuasca. Aquí en México, digamos, la ayahuasca es originaria netamente de la región amazónica, de Sí. que es de Ecuador, Colombia, Perú, Quito, Bolivia y toda Creo que le esa parte. llaman en ese lugar jugo de jurema. Sí. Que es el jugo de jurema, exactamente. Pero ya lo que es el jugo de la jurema es originario de aquí de México, es, digamos, nuestra ayahuasca, que Anahuasca. es la De la anahuasca. La mexicana. mexicana, Hecha en casa, dices tú. hecha en casa. Sin embargo, allá en Brasil, es tanto su efecto en cuestión religioso ceremonial que ellos lo adoptan como religión. Y hay una religión en Brasil que es una religión que es el de la Jurema, y lo adoptan principalmente 2 pueblos, que es el Tupis y el Cariris. Y el cariris. Esos 2 pueblitos agarran principalmente esa religión. Y evidentemente, bueno, como en todo, pues hay jerarquías y hay un chamán, digamos, o el sacerdote, o el babalorixa se llama. Babalorixa. Babalorixa. Ellos lo que te dicen, primordialmente su piedra angular en lo que está basado esa religión es físicamente en el árbol. En el árbol. ¿Por qué? Por lo que anteriormente había comentado, porque acoge a Jesús en su momento cuando lo viene correteando Herodes para matarlo. Bueno, no físicamente Herodes, sus soldados de Herodes, para aniquilar a todos en el rango de 0 a 2 años de edad. Como lo acoge, lo hace bendito. Y como lo acoge, lo hace parte de él, como su mensajero. ¿A qué me refiero? De que cuando viene Cristo aquí a la tierra, Dios se hace presente por medio de Cristo. Ajá. Digamos, Alá se hace presente por medio de Mahoma cuando lo manda a la tierra.
¿ok? Y en este caso, Cristo se hace presente por medio de la jurema, porque lo acoge. Eso es su piedra angular de ellos, para basarse su filosofía. Y después lo comparan con un pasaje del Génesis de Jacobo, es 28. Génesis 28, donde dice que es la escalera que me va a conectar con el reino de los vivos y los muertos. Habla la Biblia Cuéntame. que Jacobo durmió y vio la escalera conectada a la tierra, al cielo. Esa escalera es el árbol donde él durmió. Ok, pues coincidencialmente ellos hablan de esa escalera también, hablan de la escalera y esta es una conexión directa, no te dice con el cielo, te dice con el reino de Jurema, no de los muertos, de los muertos en sí. Y entonces también existe ahí un mito, una leyenda de un gran maestro que se llama Carlos, que aquí yo podría decir que es Jacob, que resulta que era pues lo típico, ¿no? Un hombre pendenciero, parrandero, mujeriego, Gigoló. ya saben, gigolo, ya saben, de los que casi no hay. Entonces, Los están extinguiendo, ¿no? Creo. de los que se están exigiendo, ajá, de esos exactamente. Y en una super borrachera tremenda, se queda dormido abajo de un árbol de jurema. Después de 3 días él despierta, pero despierta renovado, cambiado, y en ese momento ya se convierte en un hombre de conocimiento, Un hombre nuevo. un hombre nuevo, y empieza a predicar todo el conocimiento que la jurema le transmite cuando él se duerme. Entonces, esas son principalmente sus piedras angulares de la jurema. Jurema es el tepezcohuite. De la religión de la De hecho, la eso iba a jurema. aclarar. Sí, Aquí en México es el tepezcohuite y digamos Correcto. que allá en Brasil y demás se le llama jurema, pero es lo mismo. Son primas hermanas y vienen de la especie de las mimosas. Lo que pasa, espérame tantito, lo que pasa es que aquí en México sí es el tepezcohuite, allá también es el tepezcohuite. Sin embargo, ya en la combinación Sí, es jurema. es la jurema. Jugo de jurema. Así Lo es, que aquí porque por es eso se le llama anahuasca. jugo de jurema. Ya cuando lo combinas ya es jurema. Ya solito es tepezcohuite. Ok. Aquí y Es allá también. como la chacruna y chacruna. Con la combinación ya es ayahuasca. Ya es ayahuasca. Perfecto. Así es. Fíjate que entrando ya, como me decía Lauren, entrando a la ceremonia, ¿cómo es una ceremonia de anahuasca? La ceremonia de anahuasca va a llevar exactamente lo mismo como la de ayahuasca, con su música en guitarra, tambores, ¿cómo se llama? Los sonidos guturales que uno hace, el sonido de la guaira, las maracas, castañuelas, la sonaja esta que se escucha mucho. Sonido de los vientos también. Todo eso va a ser una combinación para entrar en frecuencia del universo, que es la 432. Es la misma conexión, nada más que el viaje sí es un poco más, bueno, es que yo lo sentí un poco más rudo el viaje, como que una fila india y me dieron unas patadas y ya llegaste, ya llegué aquí. Fila india y todo, ajá. Sí, es más, un poco para entrar, sí fue por el sabor del que es más fuerte, pues la entrada es más difícil, con permiso, casi está el tepezcohuite y con la cadena. ¿Tú quién eres? No, pues pásale, pero primero tienes ¿Pasas que o no pasas? recibir algo de nosotros. Y ya entras y hay conexión, y hay el viaje, y es igual, te tiene que dar la anahuasca como el análogo de la anahuasca como la ayahuasca, se deja caer y lo que te quiera decir y a dónde te necesite llevar. No es que yo quiero ver esto, no. Hay que revisar el pasado para ver por qué tienes esto o por qué te está pasando esto. Fíjate que físicamente la anahuasca tiene ciertas diferencias con la ayahuasca. Digamos que sí es un análogo porque al final vamos a llegar al mismo objetivo, pero pues tiene sus propiedades muy específicas, ¿no? La anahuasca, vamos a ver que la introducción a que tú ya te sientas, digamos que dentro, en sintonía y demás, es más rápido. Pero también el efecto dura menos tiempo. Sí. O sea, es como una subida a la montaña rusa, ¡fum! Entras rapidísimo
pero también el viaje es más rápido. Estoy hablando de horas, ¿eh? No, no son minutos, son horas, pero sí la introducción es rápida, no sé, a lo mejor unos 15 minutos, 20 minutos, Pero y, ruda, pero ruda. la ruda. Pero ya digamos que el efecto sí te va a durar unas 2, 3 horas, cosa que la ayahuasca puede durarte hasta 4, 5 o 6 horas. Más Fíjate largo. que en esa cuestión que hablan de lo del viaje, que es un poquito más rudo, dices tú, que fila india y cuestiones de esas. En esa religión, hablando específicamente de la que estábamos hablando, de lo que es la de la Jurema, eh, pues hay toda una estructura. O Claro. sea, es toda una estructura. Los sacerdotes ya identifican a seres que ya están en ese mundo de la Jurema, ya tienen contacto con ellos, ya de hecho están clasificados, utilizan a diferentes para diferentes tipos de enfermedades. Existen, por decir así, los cabocios, los maestros y los viejos negros, o sea, así los tienen divididos. Y si es necesario un trabajo así muy, muy fuerte, pues ellos llaman, digamos, a un viejo negro, porque pues así es. Lo toman junto contigo, al igual que con la ayahuasca, se hace la ceremonia, lo toman junto contigo. Tienen en su altar también lo que es la jurema y lo tienen también separado, el tepescohuite, la ruda, utilizan también lo que es el tabaco, El tabaco, eh, mapachito. el mapachito y a diferencia de otras religiones, aquí a los espíritus no se les llama para adorarlos. Aquí no les rezan. Aquí no tienen sus figuras, sus santitos pegados. No, Estás no, diciendo que no es como las religiones típicas de que voy a no, llamar a una divinidad porque voy a levantar las manos, voy a no, adorarlo, me no, voy a no, hincar. no. Ok, Nada más se les llama exclusivamente porque así es el convenio, así es el trato entre ellos para sanar. Porque así es la indicación que les dieron, digamos, las entidades divinas que están en el mundo de la Jurema, en esa religión, es para sanar, exclusivamente. Y también otras de las cosas que les queda claro es que jamás se va a utilizar la Jurema para hacer el daño. para hacer daño, para hacer No, mal. no, 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 ellos no se van a prestar a eso jamás. Entonces, existe también, es que es un mundo bien interesante ese de la Jurema porque Sí, tiene muchos. no, es que hay también hay como mediums, ¿Cómo qué? medium. Ah, ya. O sea, los mismos sacerdotes se prestan a la Jurema, le dice, te presto mi cuerpo, a los viejos negros. Ah, Y entonces, en ese momento se pierde el sacerdote y entra el espíritu del viejo negro y entonces cura físicamente con las manos a las personas, como lo hacía, digamos, Pachita en su momento. Pachita. Oye, sí. No, 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 de verdad. Y todo eso es una religión de ahí mismo. Y esa es la única condición es jamás, jamás me llames para hacer el mal. Para hacer el mal. Así es. Fíjate que yo Wow. tenía conocimiento que el espíritu del tepescohuite o la jurema es un espíritu femenino, poderoso, pero femenino. Muy No poderoso. deja de ser esta parte como dulce y tierna y amorosa, pero con una fuerza que por eso los viajes son tan intensos, o sea, porque son profundos, sí amorosos, pero enérgicos en ese momento, ¿no? Cuando se debe educar con amor, digámoslo así, ¿no? Exacto. Entonces, si el espíritu de la ayahuasca o la jurema se cree, la jurema más que nada, que es un espíritu femenino, con esa parte, pues, femenina. Creo que, si no mal recuerdo, son 4 hombres. No, ¿Cuántos son? no. Se supone que en el plano astral Ajá, existen colonias y ya toda una estructura, ¿no? así es. Una estructura y los que rigen toda esta parte son 7 espíritus poderosos, de los cuales 6 son hombres y la séptima es la jurema y es una mujer. Entonces, que digamos que de los espíritus más poderosos que existen en el plano astral, son estos Ah, 7 ya te y entendí. ella
es la única espíritu femenino. Por eso es que esta parte, cuando nosotros la solicitamos en alguna ceremonia, se presenta con este viaje intenso, enérgico, como te digo bien, educando con amor, Pero enérgico. pero sí, o sea, lo que tiene que ser, se tiene que hacer. Por Entonces, eso yo creo que, por eso se dice que la Jurema o la Nahuasca es el séptimo poder. No lo había, ahorita que lo estás Lo diciendo, estás relacionando lo estoy apenas. relacionando, dice, es el séptimo poder para la batalla o para el descanso. Son 7 días de la semana y el séptimo lo hacemos para descansar. Entonces hay mucha, no es como que se coincidencia, empieza a armar el como que tú rompecabezas, empiezas ¿no? a, ándale, Ajá. oye, es, Con todos estos conocimientos como que empiezan a encajar y todas las plantitas tratan de llevarte al mismo mensaje, ¿no? Como creando todo este panorama que cada una te va mostrando cierta parte que tienes que trabajar pues para llegar, digamos que a esta conexión con la divinidad. sí, porque si hay Como o sea, esas también conexiones, ¿no? hasta la Biblia dice, ¿no? 7 días para hacer el universo y el séptimo lo descanso. O 6 sea, días para 6 hacer el días para hacer y universo el y el séptimo lo séptimo ya descanso. descánsale Dices tú tantito. 6 hombres Y Y una. una y una mujer. mujer. O sea, sí hay mucho relación aquí Sí. como que, Fíjate que cuando llegaron los conquistadores ahí a Brasil, ya llegaron los conquistadores y llegaron con conquistados, porque llegaron con los esclavos. Ujú. Entonces llegaron con esclavos africanos. También de ahí, de donde se mezcla ese sincretismo de las religiones y de ahí Claro. se da el origen del Ubanda. Entonces, en Brasil no existían las letras, la F, la R y la L. Entonces los españoles dedujeron, pues si no existe la F, no tienen fe. Ah, ¿No? ay, Si no existe la L, entonces no tienen ley. Si no existe la R, no, entonces no conocen los reyes, no tienen los rey, ¿no? reyes, Y dices, sí, o sea, ¿qué les pasa, no? sí, o sea, como dijimos, Estados Unidos no existe la ñ, pues entonces, Sí, ¿qué no sí. van a tener O sea, ellos? ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Sí, entonces ellos lo que les dicen es que la Jurema siempre les ha dicho que no necesitamos fe. Aquí lo único que tenemos es armonía. Armonía y verdad y paz. No necesito yo un rey que me No venga a necesito, gobernar sí. cuando nosotros estamos en armonía y no necesitamos la ley porque vivimos en paz, pero porque esas reglas se las dicta exactamente la La Jurema. Jurema, La Jurema. Ahora, en cuestión de los medios, del medium, hay un doctor que se llama Adamastor, que físicamente sí existía. Ese doctor era como muy condescendiente, era muy bueno, de los mejores de Brasil, está documentado, y era como que se iba a las tribus, a donde no había dinero, y yo curo, tenía mucho ese don del servicio a la humanidad, y yo te ayudo y te echo la... Falleció, y lo encontraron cuando ellos siguen en la Jurema, en su religión, encuentran al doctor Ubanda ahí. Y entonces, los medios, lo encuentran en plano astral. en el plano astral, cuando en las ceremonias lo encuentran ahí, ves que tienen ahí sus cobacios maestros y viejos negros, y él es un gran maestro ya. El doctor se posesiona del cuerpo del que lo manda a hablar y sigue curando. Es algo increíble, algo increíble. fantástico es. Sí, no, la Jurema de verdad es otro mundo, igual que la ayahuasca, pero al igual que la ayahuasca, tiene unos síntomas físicos cuando vamos entrando a lo que es la ceremonia. ¿Nos podrías tú decir más o menos cuáles son sus síntomas físicos que al igual que la ayahuasca te Sí, pues presenta? la ayahuasca y la anahuasca en este caso que nos da el tepezcohuite ya mezclado con la ruda Ruda siberiana. siberiana, va a trabajar, digamos que a nivel cerebral con los neurotransmisores que se encargan de la serotonina, que es esta parte de la hormona que nos da como esa parte de relajación, de paz, de calma. Entonces nos va a poner como esos muy
autorreflexivos, muy pensativos, muy en este ámbito de recordar, de centrarnos en nuestro objetivo y demás. Digamos que esa es la parte cerebral. Y físicamente, pues vamos a sentir esta parte como de desorientación un poco, de quizá mareo o náusea por la ingesta del brebaje en sí. Podemos sentir esta parte de las sudoraciones, de sentirnos en calma y en paz, pero también podemos entrar a esta parte como del éxtasis, porque nosotros estamos activando, como bien les digo, estos interruptores que no trabajan normalmente juntos. Entonces, tu cerebro primero se siente desorientado porque no sabe cómo trabajar con el vecino que jamás había visto. Entonces se siente, ¿y este qué onda? ¿Por qué no me lo presentaron? Ahora, ¿por qué juntos? ¿Por qué No, sí, juntos? ¿por qué juntos? Entonces, como que se desorienta, entra en esta parte, entonces empieza como que a tratar de adaptarse con este interruptor que normalmente no está trabajando, entonces por eso entramos en esta parte de desorientación, pero queda activado toda esta parte reflexiva, de concentración, como que te vuelvas con esas ideas de, ahora tengo la inspiración. De hecho, ha habido grandes descubrimientos que se han hecho con viajes psicodélicos, ¿eh? Así Claro, es. Sí, sí sí, es. sí, sí, sí. Y Entonces, aparte, como que se prende esa chispa y pues lo que no me salía, digamos que ahora ahora ya sé, sé cómo sí, hacerlo, porque ahora buscas sé. como otro camino, ¿no? A lo mejor no te vas por la línea Y es que del, creo por lo que estás diciendo, que si se están trabajando, digamos, se prenden interruptores al mismo tiempo, entonces de ahí viene, fíjate, ahorita lo estoy deduciendo, de ahí viene soy el tejido y el tejedor, porque yo pregunto y en ese momento tengo otro interruptor donde tengo la respuesta aprendida, soy el tejido y el tejedor, soy el sueño y el Y el soñador, ¿no? soñador. Entonces, cuando pasa este tipo de viajes, tú sientes que haces la pregunta y instantáneamente tienes la respuesta, ¿cierto? O sea, como que por obra de magia tienes la respuesta. Puede como ser si que tuvieras Y otro cerebrito sí, trabajando al mismo, pero es que así sí, no, pasa. sí, O sea, por tienes tu fin, cerebro pensé que normal. era un tumor, sí, dije, no, es otro es cerebrito. nuestro cerebrito. Y aparte, fíjate que también físicamente existen los síntomas típicos de cuando vas entrando al viaje con la ayahuasca, que es sudoración, es una vibración muy, muy fuerte en todo el Cierto, esa cuerpo, vibración. te puede dar ganas Volver. de volver el estómago, te puede pues sentir cierto malestar estomacal, que vayas corriendo al baño, pero son cosas normales. Pueden pasar o no pueden pasar. Eso no, si no pasa, no indica que no estás trabajando. O sea, porque recordemos que cada cuerpecito es distinto y va a reaccionar distinto. De hecho, aunque tomes una vez ayahuasca, 2 o 3 veces, una vez puede no pasar, puede que no tengas esos síntomas y a la próxima vez puede que tengas todos los síntomas y después puede que no tengas ninguno, pero así es el trabajo de la ayahuasca. Fíjate que ahorita que comentas eso, en general las plantas ancestrales trabajan de una manera que yo podría decir que son 3 factores muy importantes a la hora de tener una experiencia de este tipo, ¿no? Cuenta mucho el entorno que tiene que ver con la persona, con el lugar donde lo estás consumiendo, digamos la música, el facilitador y demás, pero también tu entorno de ti como persona, ¿no? Porque no es lo mismo tomarla a lo mejor en este momento, que es abril, y tengo quizá estoy en paz mental o muy padre, y en otro momento que a lo mejor estoy emocionalmente en otro, pues sí, en otro momento, donde mi entorno es totalmente diferente. Entonces, por eso es que actúa de maneras distintas. Uno es el entorno, otro es la planta ancestral, qué es lo que te tiene que decir realmente, y la otra es cuando entras a este plano astral. Yo diría que esos 3 factores son fundamentales para el viaje que tú puedas tener, para presentar o no estos síntomas o la experiencia que tú dices, que es que yo siento que fue muy fuerte. Sí, el espíritu, la planta ancestral en sí, tenía algo que mostrarte y esa es su forma de trabajar. Ya la Pero fuerza. también depende de tu entorno emocional, físico y pues en el área en el que te encuentres con tu facilitador. Sí, es mucho, depende del entorno, como lo dices tú. Si vienes feliz, vienes triste o vienes enojado. Claro. Quizás tomaste ayahuasca porque recibiste una buena noticia y te va bien. O quizás
tuviste una mala noticia y mañana toman ayahuasca y por el entorno que tienes es muy, muy, muy fuerte. Tomemos en cuenta que la ayahuasca también contiene más DMT que Cierto, qué la bueno que tocas ayahuasca. ese punto. Fíjate que sí, digamos, esta sustancia es la misma, ¿no? El DMT lo puedes encontrar en varias plantitas ancestrales, como ya lo hemos comentado, pero lo que es el tepezcohuite en particular, tiene casi 5 veces más que el DMT normal. Digamos, en general, la combinación de la ayahuasca, que tiene chacrunita y todo eso, te libera del 0.5 al 3%, ¿no? De DMT. El bufo que habíamos comentado, que es 5-dimetiltriptamina, pero también podemos hablar como el DMT, te libera de 2 a 5 más o menos por ciento de DMT. Y hablando del tepezcohuite, llegamos hasta los 11, o sea, partes de 3 y puedes llegar hasta el 11. Entendamos que esto depende de la planta en general, porque como habíamos comentado, no es lo mismo el crecimiento de una plantita en condiciones óptimas, que a lo mejor este año no hubo la suficiente agua para que ella pudiera crecer de manera normal. Entonces, esto no depende de absolutamente de nadie, ¿eh? Es de la plantita en general, pero comenzando por la raíz de que tenemos del 3% y podemos llegar hasta el 11%, está increíble. O sea, wow, Sí, yo porque también. me quedo, sí, digo el 11. Wow, sí, porque digo, ahorita que estamos hablando de eso, si lo ponemos en escalafón, ¿no? Pues creo que queda en la número 1 y el segundo bueno, es que aquí es distinto, porque lo que hace es que estimula tu cuerpo a liberarlo, ¿cierto? Sí. A liberar, y el bufito no, el bufito te lo da. O sea, el bufito Ya, ese es una... ya viene procesado por él. Entonces tú es como que tú le metes el DMT al cuerpo, pero la ayahuasca y la anahuasca lo que hace es estimular a tu cuerpo a que libere casi el 11% del DMT, pero es una cosa bárbara. Por eso te puedo a ti dar la razón en el sentido que dices, ay, no fue un viaje que así, ¡pam!, en fila india y entrale, ¿no? pero ese fue la entrada, ya Por está eso todo dije la el entrada, viaje. ya entrada Por eso bonito. te digo que es como una montaña rusa, o sea, literal, digamos que en la cúspide de la montaña rusa, cuando bajas, Dios bendito, hasta los cachetes se te hacen así, porque cuando entras, o sea, es que entras con todo y ya después a lo mejor el viaje ya es más relajado, pero la entrada, como les digo, a los minutos, sí se siente pues sí sientes luego como que la ayahuasca es como más tranquila, muy poco a poco, y todavía llegas a cuestionarte, ¿no? Si estaré entrando, esto que Sí siento, si estaré es viajando, esto. ya estaré trabajando. ¿Estas lucecitas sí son normales o las estoy viendo De solo esas yo? que dices, ¿ya estás adentro? Sí estoy. ¿O cómo ves tú? Nada más Sí, está él. sí. ¿O cómo ven ustedes? Fíjate que la otra vez me estaba platicando una persona con su, pues creo que estaba aquí, ¿no? Con su experiencia, que le llegaron a preguntar, oye, ¿requieres más ayahuasca? Y abre los ojos y le dice, oye, ¿eres real? Dije, Creo que estaba muy bien. creo que no, creo que sigues trabajando. Sí, claro, por Sí, supuesto. entonces esta entrada no te deja lugar a dudas, no te da esa pauta de decir, ¿estaré o no estaré? No te deja la incertidumbre, es porque ya estás así. Creo que sí, porque aparte, qué bueno que mencionas lo de la vibración. Entra esta parte de la vibración incontrolable de tu cuerpo, puede ser una extremidad o que vibres todo totalmente, pero es totalmente normal, o sea, es como un efecto esperado de esta sustancia muy particular, que digamos que este es su sello, ¿no? Esa parte de la vibración que pareciera incontrolable y tú puedes, pues, si tú eres un espectador y no estás sintiendo eso, puedes pensar que la persona o le está pasando algo o tiene mucho frío, porque no les ha pasado que a veces como que vibras de manera involuntaria cuando tenemos mucho frío, pero realmente es que la persona no tiene absolutamente nada. Cuando estás titiritando. Sí, ¿no? Cuando estás titiritando, pero por el Sí, frío. ajá, Entonces pero si uno tú te puede acercas, pensar fácilmente, oye, ¿tienes frío? No, estoy bien. Y entonces,
Fíjate de lo que estamos hablando, de ese increíble viaje así tremendo, o sea, yo ahorita de verdad me sorprendí, el 11% me sorprendí, de verdad, de verdad. Y ahora entiendo muchas cosas. Yo, yo Ah, tenía idea de que más o menos, no sé, pudo haber sido el 5, el 7, no, el 11 te lleva hasta Sí, lo que vimos. no, algo súper bárbaro. Entonces, es por eso que estas personas pues llegan a tener esas conexiones claro. y así como tú dices, ¿no? En el plano ya astral, netamente cósmico, todo ya está constituido, o sea, bien decía Einstein, decía, Dios no juega los dados, o sea, eso es un hecho, no creas que, ay, todo, aquí A sí, ver sí, qué pasa. a ver qué pasa, El al azar, cubilete, ¿no? ¿no? Al azar. No, Dios no juega los dados. Entonces, definitivamente tienen todo estructurado y hay una estructura también allá. Una de las 7 reglas del Kybalión es cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, cómo es aquí es allá, ¿no? Cómo es abajo es arriba, Como un fractal. somos fractales, como estamos viviendo aquí, con jerarquías, con reglas, con leyes, con todo lo demás, también es allá, Ujú. ¿no? Entonces, estas personas que se han dedicado a estudiar la Jurema y que tienen ya sus cosas bien organizadas, han llegado ya a contactar realmente a lo que es la deidad femenina de la Jurema y las personas que trabajan dentro de ese reino de la Jurema, que son los que ya mencionamos, es algo increíble, a mí se me hace wow. Ahora podemos entender por qué existen todas estas, bueno, no todas, pero esta religión en específico, que pues venera, ¿no? Venera, usa, está al servicio de la Jurema, pues porque tienen potencial infinito, literalmente. Con esta fuerza y potencia que tiene un espíritu femenino, pero también con esta parte del amor y la dulzura, para llevarte a ese plano astral. Y si alguien se dedica, digamos, al 100% al estudio, porque requiere esto, estudio, constancia, pues parte de ti a esta Jurema, pues por eso es que podemos llegar a esos planos totalmente mágicos, ¿no? Exacto. Hablas de la religión ¿qué separa esta religión de las religiones comunes? La separación que hay en estas es porque ellos creen. En las otras religiones tradicionales, ellos no creen, ellos tienen fe. Hay una gran diferencia entre una fe y una creencia. Cuéntamela. Cuando tú dejas de creer, es que ya no sé si amanezca mañana. Cuando dejas de creer, empiezas a tener fe. Ya no hay de otra. Hay que tener fe. Pero cuando tú eres una persona que está activa y se siente segura, siempre vas a creer todo lo que uno hace. Yo creo que va a ser, yo creo, no decimos, yo tengo la fe que va a pasar, no. Todos lo creemos. Esta religión cree y es lo que es, porque cree es crear. Creer es crear. Creer es crear. Y la fe es un paso que dejaste de creer. Entonces la fe tienes que poner todo eso a otra persona, en este caso a una deidad. Yo tengo fe porque Dios Va a resolver. va a resolver, Pues porque fíjate tú que ya dejaste de creer. en ti. sí, en este caso tienes razón, porque cuando llegan aquí los españoles, a los conquistadores, más bien, creo que son portugueses, son los Les portugueses. quitan la creencia. No, y lo primero que le dice es que ustedes no tienen No fe. tienen fe. Y le dicen, no, pues es que no necesitamos nosotros fe. ¿Por qué? Porque yo creo. Creemos. Porque yo creo y porque vivimos en armonía y paz, ¿no? Exacto, eso es correcto. Por eso, esa es una gran diferencia entre esta religión a las A religiones las otras. Y otra tradicionales. de las que a mí se me hizo muy importante, otra de las diferencias es la que ya habíamos mencionado, que llaman a las deidades no para adorarlas y tenerlas aquí, echarles sus pesos y cosas de esas, y no, las llaman para curar porque en eso quedamos. Para que nos cure. Nada más Se vienes, nos acaba el curas tiempo. y adiós. Se nos Bueno, acaba. no, es que digo, ya se nos está acabando el tiempo, no sé si tengas algo más que agregar. No, para nada. A mí me sorprendió mucho, mucho esta parte del Tepezcohuite, es algo increíble. Uy, ¿Algo más que agregar? no, ahorita no hay nada que creer. Simplemente crean, que es mejor que Crean, la fe. no, de hecho es así, el creer es crear, siempre va a ser así. Uno cree para crear. Ese realmente es el secreto de
de la manifestación, de poder crear las cosas. Primera es creerlas. Bueno, pues hasta aquí nuestra intervención. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. TikTok. ¿Cierto? Los invitamos a una gran ceremonia que vamos a tener. Es muy, muy especial este 20 de abril, sábado 20 de abril. Va a haber mucha energía buena. Ay, muchísima, va a haber mucha gente de muy, muy buena vibra, unos grandes maestros. Quien diga que lo vi aquí, bueno, va a tener ahí un descuentillo, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su espacio, muchas gracias por su atención y muchas gracias por su tiempo, porque después de la vida y la salud, lo más importante que podemos tener en esta vida es el tiempo, y este tiempo que nos están dando para nosotros es de verdad invaluable. Muchas gracias. Oh.